Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y hoy vengo con un vídeo recomendación sobre un libro en concreto. Esto no es un unboxing porque es un libro que ya lleva bastante tiempo conmigo, en el que me ha servido a mí de, por llamarlo de alguna manera, de pilar fundamental para muchos de los vídeos que ya he venido haciendo, sobre todo de curiosidades históricas, que ya os dejaré por aquí una lista de reproducción por si estáis interesados. Este libro es ni más ni menos que la gran historia de los videojuegos. Bien, pues este libro está muy completo, muy detallado, con muchísimas entrevistas que ahora vamos a ver en detalle muchas de las cosas, pero tiene un problema que quería dejarlo claro a principio del vídeo. Y es que si estás buscando que hablen sobre Amstrad, no vas a encontrar nada. Si estás esperando encontrar algo de Spectrum, no vas a encontrar nada. Esto es la historia de los videojuegos de Norteamérica. Y hablando un poco también de la historia de Japón, ¿vale? Pero para quedar claro, este libro, por llamarlo de alguna manera, es una americanada. Vas a encontrar muchísimo contenido de Atari, vas a encontrar muchísimo contenido de Electronic Arts, vas a encontrar de Coleco, de todo, ¿vale? Pero si esperas de microordenadores, no vas a encontrar nada. Así que vamos a comenzar, que os voy a hablar del libro. Venga, dentro vídeo. Bueno, pues ya tenéis aquí el libro, esta es la portada y como veis, bueno, pues tiene por aquí muchísimas anotaciones, al igual que también en el canto. Y como veis, pues bueno, es un libro bastante tocho y con muchísimo contenido. El creador, digamos que es Steve L. Kane, ¿vale? Pero este libro se ha llevado muchísimos años recopilando información, sobre todo entrevistas que ha realizado a los propios autores de muchísimas de las cosas. Por ejemplo, a Nolan Bushnell le ha hecho una entrevista, incluso también tiene muchísimos detalles de todo lo que ha pasado en la industria, sobre todo en Atari, en Norteamérica en general, ¿vale? En el tema de los videojuegos, claro. Bien, pues cuando lo abrimos, pues nos encontraremos un índice bastante curioso donde nos va a empezar siempre con el mundo desde Pong, con el prólogo y demás, ¿vale? Con todo, pero nos va a venir muchísimo contenido desde la era del Pong. También va a hablar sobre todo tiene muchísimo contenido de litigios de Nintendo, lógicamente, muchísimas partes donde se habla de los problemas legales que ha habido También se habla sobre todo las idas y venidas de Nolan Bushnell en Atari, también de Steve Jobs, el paso por Atari, en muchísimos de los aspectos con lo que se refiere a lo que es la caída y el momento de los videojuegos, lo que sucedió en Estados Unidos, no aquí en Europa, pero allí, bueno, pues hubo un crash del videojuego, por así decirlo, que aquí lo refleja bastante bien, con una historia bastante curiosa, como Nintendo con la NES, pues pudo reflotarlo bastante en un momento en el que nadie quería jugar porque había muchísimos juegos que eran muy repetidos y demás. Bueno, pues en este libro te lo va a detallar todo, donde te va a hablar sobre la era dorada de los videojuegos allí, con la época de Atari, sobre todo la parte hasta el capítulo 11 va a hablar sobre la era dorada en ese aspecto, antes de entrar, sobre todo en la primera parte, antes de entrar en los años 80. Y como veis aquí, esto es simplemente un índice donde vais a poderlo tener todo por capítulo, pero antes de entrar en algún que otro capítulo saltado, quiero ir a la parte de final para que veáis una cosa bastante interesante, por si estáis buscando algún punto en concreto o algún término de alguna palabra o algún juego que estéis buscando y pueda tener a lo mejor cabida en este libro, por alguna anécdota que pueda tener a lo largo de la historia. Bien, pues por ejemplo, si buscáis no sé, por poner un ejemplo, la juguetería Toys R Us, si la buscáis, os vais a venir a la T, mira qué casualidad, estamos por aquí, y veis aquí, Toys R Us, os vais a ir aquí, y veis que tiene aquí bastante contenido donde se habla del Toys R Us, entonces podéis ver también mucho contenido, aparte también de que, por ejemplo, si nos vamos a la 232, por aquí, y tenéis bastante contenido, donde por aquí se puede hablar, seguramente, en algún punto, hace referencia a Toys R Us, ¿vale? Es un índice temático en el que te puede llevar a donde exactamente estamos buscando o algo en concreto. Te vienen las páginas, esto lo habréis visto en muchísimos otros diccionarios, enciclopedias y demás.
viene bastante bien porque esto prácticamente se puede considerar como que esto es una enciclopedia de la historia de los videojuegos en Norteamérica. Lo vuelvo a repetir, el subtítulo de este libro debería haber sido ese. Bien, pues si vamos abriendo el libro, saltándonos el prólogo, ¿vale? Y aquí nos pondrá el padre de la industria y demás, que es, aquí ya vemos que se habla bastante bien de Nolan Bushnell. Aquí va a haber una, digamos, una serie de entrevistas también que se le ha hecho, unas preguntas y demás, ¿vale? Y se habla sobre todo, también se habla de números, ¿vale? Muy detallado, ¿vale? Se habla de números, de las ganancias, pérdidas y demás. Es decir, es un libro no es a grosso modo, no es algo que no esté bien estructurado, sino que está prácticamente a lo largo de los años está estructurado. Si tú estás buscando a lo mejor algún litigio, porque prácticamente este libro habla sobre los vaivenes en la industria de X compañía, si es la que estás buscando. Y sobre todo también si estáis buscando, por ejemplo, cosas como Donkey Kong, pues vais a encontrar bastantes cositas bastante interesantes por el litigio que hubo por los derechos de imagen de Nintendo con el personaje de Donkey Kong, por el término de a lo mejor de la película. Otra cosa que también viene bien, como yo tengo mis apuntes aquí y demás, si yo quiero hablar, por ejemplo, que tengo aquí una nota donde se habla de Steve Jobs, pues aquí, pues por aquí lo tengo, ¿vale? Y aquí lo tenéis, pues, y hablará normalmente, como no, Nolan Bushnell hablando sobre Steve Jobs. Por ejemplo, aquí nos dice: en 1975 Jobs decidió peregrinar a la India. En aquella época varias máquinas de tanks se estropearon en Alemania y Alcorn ofreció a Jobs un pasaje de ida a Alemania para que las arreglara, ¿vale? Es decir, esto es algo que cuentan de algunas anécdotas y demás. Esto está... Por eso digo que esto es un libro bastante completito, sobre todo con bastante contenido, ¿vale? No es un resumen ni mucho menos. Son entrevistas y también, sobre todo, profundizar a lo mejor en algún juego en concreto, en las historias, en el tema de la piratería y muchísimos otros temas, sobre todo muchos litigios. Como ya digo, puedes buscar de todo en el índice temático que te puede interesar. Si yo tuviese que quedarme con algún capítulo en concreto, decir Atari sería generalizar mucho. Entonces yo me quedaría con el capítulo de Pong. Tiene muchísimo contenido este libro, pero yo creo que el capítulo de Pong para mí es uno de los más importantes y yo creo que más influyentes en el mundo de los videojuegos. Pero en este libro se explica bastante bien y la verdad con muchos detalles y demás. Y sobre todo con algunas anécdotas que no los voy a revelar, pero que viene bastante bien, que seguramente en algún vídeo en YouTube lo habréis visto o ya os lo habrán contado. Pero en este libro, si os lo gusta leer, os lo recomiendo. También hay muchísimas otras secciones o capítulos donde se ven hablando sobre algún juego en concreto, como por ejemplo aquí vemos una parte donde se habla de Dragon Light y se ve que tiene bastante contenido, con una pequeña historia donde se habla sobre este juego y sobre todo algunas anécdotas, peleas por los derechos y quién tenía los derechos de Dragon Light y demás, pero también sobre todo la guerra de los videojuegos en la época de los años 90 con Sega y Nintendo. De hecho, aquí vemos una foto donde se ve a Tom Skalenski, creo que se pronuncia así, donde se vio, bueno, pues se tuvo que enfrentar cara a cara a Nintendo. De hecho, en muchas revistas hemos visto aquellos rifirrafes en la publicidad donde se podía ver alguna que otra pincelada. Y en el libro, como veis, bueno, no tiene muchísimas imágenes, son pocas. Como veis, estas son las pocas imágenes que hay del libro. Prácticamente todos lo que veis aquí son textos, historias y demás. No hay mucho de lo que hablar. Pero eso sí, ya que estamos en esta página también, vemos aquí que tenemos a Alexei Pajitnov. Y hace poco vi la película, que desde aquí también la recomiendo porque viene muy bien para que entendáis cómo fue lo que sucedió en Rusia en aquella época con aquel juego. En fin, chicos, como veis aquí tiene muchísimo contenido este libro. Si mal no recuerdo, son más de casi 600 páginas contando con el índice temático.
en el que viene de todo, hablando sobre batallas y guerras por los derechos de personajes, compañías, idas y venidas, caídas, bancarrotas, de todo un poco. Y hablando sobre todo, como ya digo, tengo que volver a recargar, hablando sobre todo de Estados Unidos y aquellos problemas que pudo tener, sobre todo a lo mejor para introducir algún juego en concreto, a lo mejor en Japón. Eso sí viene muy bien en este libro, muy bien detallado. Pero nada más, si buscas algo en el que hables sobre videojuegos aquí en España, no vas a encontrar prácticamente nada. De hecho, no está enfocado este libro. Este libro está hecho solamente para videojuegos de Estados Unidos, entonces esa parte la han obviado. Así que nada, chicos, hasta aquí este pequeño vídeo. Espero que os haya gustado este libro y este vídeo. Espero que, bueno, que por lo menos entendáis de dónde saco yo muchísimas veces contenido de algún que otro vídeo que he estado haciendo a lo largo desde que hice este canal. Y hasta aquí me despido y nos veremos en un próximo vídeo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete si no estás suscrito. Nos veremos en otro vídeo. Un saludo y adiós.